Bueno, vamos por ahí porque también eso me ayuda a dar una pauta, una respuesta que para mi punto de vista es muy importante. Es una respuesta de alguna manera conciliadora. No hay una excepción, sino buscamos un entendimiento conciliador de las enseñanzas del curso. Y ese consejo de que tomen una postura conciliadora viene, ya después voy a buscar la cita específica del libro donde dice, es preferible siempre un entendimiento conciliador frente a una especie de negación. Cuando decimos que afuera está todo mal, puede serlo, ¿eh? Mirá que por ahí cuando aparecen las noticias de cómo está una situación o de lo que pasa con algún niño, lo que pasa acá, lo que pasa allá, o lo que pasa en la cocina de tu casa, todo lo que parece estar afuera, afuera de uno, todo lo que parece ser esa realidad que te rodea, en un espacio inmediato o lejano, o lo que pasó, lo que puede pasar, el curso lo toma como proyecciones, proyecciones que luego son percibidas, ¿no? Y uno percibe lo que proyecta. Y de esa manera empieza como a restarle realidad a la realidad que el ego empíricamente confirma. Acá el punto es, yo creo que puede haber como un pequeño riesgo en decir lo de afuera no importa, porque nos puede llevar, lo de afuera tiene una importancia, porque no hay una separación con lo de adentro. Esa barrera imaginaria de adentro y afuera, eso es lo que no está, digamos, la barrera que separa lo de adentro con lo de afuera es más imaginaria de lo que parece. Entonces, ¿importa lo de afuera? Sí, en el sentido de que me lleva a elegir paz en mi mente de manera cada vez más consciente y más urgente. Por eso de mantener el eje frente a lo que estás pasando o a lo que estás percibiendo, ¿no? Para ser más técnico, a lo que estás percibiendo, es muy importante que lo tomes como un llamamiento a tu paz. Pase, en vez de decir, no importa lo que pase, vamos a decir, pase lo que pase, busca paz en tu mente. Pase lo que pase, pedí paz en tu mente. Percibas lo que percibas, pedí paz en tu mente. Porque si no, el riesgo que se corre es como hacer una especie de velo falso espiritual de separarte de lo que puede ser una empatía, de lo que puede ser un servicio, de lo que puede ser una enseñanza, un aprendizaje, un movimiento que tengas que hacer. Acuérdate que el curso de milagros no es para que tus cosas salgan bonitas. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental para aceptar paz, para que haya paz en la mente. Para que en esos momentos de terror, esos momentos de poquita incertidumbre, vos puedas estar lo suficientemente en eje aceptando paz. Transitar tu película, tu travesía, en y con paz en tu mente. Y eso convierte, por supuesto, tu mente en un verdadero foco, en un verdadero faro de luz para este mundo. ¿Sí? Eh, y esa parte sí tiene que ver tiene mucho que ver con el tema de hoy en relación a que ahora nos está enseñando que la consistencia en el aprendizaje es fundamental. Ser consistentes es fundamental. Muchas veces nos pasa, he contemplado muchos ejemplos y yo he estado en esos en todos, que pensás que un milagro, que has visto un milagro, que has visto una curación, que has tenido una experiencia de luz muy fuerte, alcanza. Y no alcanza.
No, no alcanza porque la mente egoica sigue subsistiendo, sigue resistiendo y si bien fue un permiso, ¿no? Como una escapadita a la luz, unas mini vacaciones en que descuidaste tus barrotes, descuidaste tus juicios, descuidaste tus guardianes mentales y tuviste un poco de paz, pero si volviste, significa que el aprendizaje continúa. Ese continúa, que siempre lo hemos dicho de manera simpática, la aventura continúa, significa consistencia. Ahora continuidad y consistencia, fíjate qué precioso cómo se entrelazan, se hacen sinónimos, se acercan mucho la continuidad y la consistencia en el aprendizaje. El ego es un experto, el sistema ego, la mente ego, está muy bien diseñada para reservar aspectos, reservar juicios. Dice Jesús que no habría problema en que perdones una sola vez y de manera definitiva. Sin embargo, rara vez una mente se anima a ese salto. Lo que va haciendo es perdiendo el temor a qué? A la curación, el temor a la sanación, el temor a qué? A la paz. Que todo eso son como la antesala del temor que la mente egoica le ha guardado a su creador, a Dios. Entonces va haciéndolo como progresivamente, si se quiere. Justo, acá se había cortado. Estaba hablando Pame y me hizo acordar que sí, uno tiene, por ejemplo, una comprensión y esa comprensión te llena de gozo, produce un cambio en la mente en el sentido que le saca algo que es falso, dejándole cada vez aspectos más verdaderos. Por eso el tema de hoy se llama la curación y la inmutabilidad de la mente. Curar, como habíamos dicho, esto tiene como una trampita, una apariencia de contradicción, que es curar es llevar la mente a un lugar donde nunca cambió. ¿Me siguen con eso, con esa trampa que va con esa apariencia de contradicción? Es muy importante que dejemos que la apariencia se caiga, se corra el velo de lo que algo parece. Porque en el pensamiento egoico, la apariencia es un paredón, es un paredón duro, es materia dura. Lo que parece te resulta tan obvio que después ya no hay ni siquiera motivación alguna para que lo puedas ver desde otro lugar, que tengas un cambio de mentalidad respecto de algo, porque ya estás totalmente anclado el concepto. Y la lectura de hoy nos lleva a que aceptes, lo vamos a leer literal, aceptes un cambio de mentalidad respecto de tu propia mente. Y Jesús lo dice acá, parece que es una lección contradictoria, pero solo en la consistencia, solo en la continuidad de tu compromiso, vas a descubrir que no hay ninguna contradicción. A medida que avances, vas a notar que no hay un fin. A medida que avances, vas a notar que no hay un fin. ¿Cómo estamos? Sí, Fer. Ahí justo con lo que decías, a medida que avances vas a notar que no hay un fin. Y con esto que decías, que, que vamos viendo como sacando velos, digamos, a veces parece, o yo lo sentía así, como que era una carrera y que decías, bueno, quiero llegar a la meta en algún momento porque estoy un poco cansado. Y viéndolo ahora como un poco más en perspectiva y con esta consistencia que vamos logrando con las clases, veo que lo estaba haciendo desde el ego, porque con sacrificio y con cansancio
y bueno, y a ver cuándo llega para que bueno, que esa opción que elegí hoy de ver la luz, que sea permanente y que se apague un poco el ego. Y no es así, es eligiendo todo el tiempo. Exactamente, Y bueno, un exactamente, poco ahí la trampa. exactamente. La trampa es que siempre buscamos un ídolo o un reemplazo de la paz mental. Porque la buscamos afuera y tenemos miedo de mirar dentro. También por eso, Y sí, tal vez porque no estamos buscando paz, sino formas específicas de caprichos del ego. Porque todavía buscamos una forma específica de respuesta. Entonces eso no es una búsqueda de respuesta, es conquistar lo que quiero. Que esto es algo que hoy también en una oración lo cita. El ego quiere incorporar para arrebatar, quiere, quiere tener para quitarle a otro, porque es la manera en que cree o siente que se engrandece. Entonces quiere formas específicas de lo que le satisfacería a él como entidad separada, como cuerpo, porque está todavía ese hermanito confundiendo su cuerpo con la mente. Entre el párrafo 1 y 2 hay una lectura muy compleja de esta confusión de la mente con el cuerpo. Y cuando esa confusión está intacta, es decir, estoy únicamente convencido de que vivo y existo porque estoy experimentando un cuerpo y mi cuerpo contiene la vida, desde ese lugar, desde esa concepción, se confunde mente con cuerpo y se pone la mente como si fuese un motor parcial del cuerpo. La mente le sirve al cuerpo, le sirve como sirviente, quiero decir. Todo está pensado en función del cuerpo y el cuerpo, por eso dice, un marco teórico, un encuadre para desarrollar habilidades y esas habilidades van a ser utilizadas con el propósito que se le asigne. Entonces, el cuerpo, fíjate, podemos después dejar esto así como abierto una reflexión para cada uno. ¿Qué propósito le asigna el cuerpo? O sea, el ego, ¿qué decisión toma respecto del cuerpo? Y el ego toma al cuerpo con la decisión de conquistar otros cuerpos, de conquistar bienes, conquistar competencias. El cuerpo usa para seducir, para engañar, para matar otro cuerpo, para vanagloriarlo, para hacerle un templo. Los miles las miles de intenciones o de objetivos que la mente ego ha puesto sobre el cuerpo. Por eso dice Jesús ahí, no hace falta ni que me explaye con esto, pero sí me voy a explayar, dice en la lectura, con la decisión que toma el Espíritu Santo respecto del cuerpo. Y que en este proceso de curación, este camino de sanación, este tipo de enseñanzas, empezás a darte cuenta que tu cuerpo puede volver a servir a la mente. Y una mente guiada con este tipo de enseñanzas es una mente que se predispone a aceptar mucha paz. Porque dice, no es el cuerpo el que experimenta, de hecho el cuerpo no experimenta nada por sí solo, eso lo hace la mente. La mente experimenta los estados. Fíjense que esta palabra de experimentar es algo que hemos repetido un montón de veces, porque es muy bueno darse cuenta que estás experimentando una experiencia. Esa experiencia es un estado mental. Y dentro de ese reconocimiento de que es un estado mental, ahí existe la libertad de elegir de nuevo. Ahí es donde está la puertita para elegir de nuevo.
Cuando te estás dando cuenta que es un estado dentro de la mente lo que estás experimentando, como antes pensabas que era una experiencia de cuerpo y de tiempo y de carne y de materia, donde en la materia y en el tiempo la condición es que no podés elegir de nuevo porque esas condiciones imperan. ¿Te das cuenta? Ahí no hay alternativa de elegir de nuevo. Pero cuando llevas tu observador, te despertás y vas a tu mente y te das cuenta que es un estado mental el que estás experimentando y que toda la materia se va a reubicar en función de esa decisión, ahí empezás a comprobar lo que está en el párrafo 7, que es el poder de la mente que Dios creó. Pero para esto hay que empezar a decir, che, tengo que reacomodar un poco estas ideas de cuerpo y de mente. No negarlas, no negar el cuerpo así. Siempre hay un maestro que decía, actúa normal, no tenés que decirle a nadie que no es un cuerpo. Actúa normal. Acá viene nuestra maestra. Le voy a pelar unas galletitas porque si no vamos a tener un problema de ego hambriento. Bueno, decía lo siguiente. Acá en el párrafo 2 empieza diciendo, solo las mentes pueden comunicarse. Solo las mentes pueden comunicarse. Y el ego no puede destruir el impulso de la mente que no quiere comunicarse. El propósito del cuerpo, casualmente, dentro del marco egoico, es destruir el impulso de comunicar. Porque en un plano más profundo, el impulso de comunicar es el impulso de crear. La comunicación genuina, la palabra comunicación en términos más profundos, equivale a crear, pero a crear genuinamente, a crear como el creador crea, con actos de verdadera comunicación. El ego, o la mente ego, no quiero que se confunda el ego como si fuera una entidad. Es más bien un sistema, es más bien una decisión, es más bien un modo en que vos podés llevar a tu mente. Que tiene la particularidad que una vez que entras ahí, cuesta como salir. Es como salir te vas de caravana y no quieres volver a tu casa. Te atrapa. Acá, el ego usa el cuerpo para destruir la comunicación. Y esto lo van a poder ver rápidamente, incluso en sus relaciones más bonitas y en el mundo más bonito, dos cuerpos debatiendo una idea logran como máxima aspiración decir, bueno, los dos tenemos un poco de razón o los dos tenemos un poco de equivocación. Pero nunca, nunca hay un acuerdo comunicativo genuino. Porque el ego cree que solo el cuerpo puede comunicarse con otro cuerpo, pero no la mente. Y este bendito libro te dice, solo las mentes pueden comunicarse. Y avanzando un poco más sobre ese mismo párrafo, empiece ya a recordar algo que viene diciendo con anterioridad. El aprendizaje, la corrección, la experiencia,
no viene en el nivel del comportamiento, es decir, en las acciones del cuerpo. No hay aprendizaje en ese nivel. Todo aprendizaje es un cambio de mentalidad, no de comportamiento. Sería un ejemplo, vamos a ver si sale, no sé. Vos podrías llevar tu cuerpo a una dieta de alimentación para sentirte mejor. Y puedes ser muy estricto con la dieta y hacerla perfectamente bien. Y es muy probable que no alcances la mejoría de sentir a tu mente bien. Pero ahora trabajando con un cambio de mentalidad respecto de quién eres, tu mente seguramente, siguiendo mi propia experiencia y la enseñanza de este libro, va a llegar a un estado de mayor gozo. Porque es el cambio de mentalidad el que produce el efecto curativo. Y puede por añadidura, no es necesario, no es una condición para la curación, que el cambio del comportamiento se adecue al cambio de mentalidad. Pero si no hay un cambio de mentalidad, el cambio de comportamiento no tiene, el cuerpo no tiene la fuerza comunicativa, el cambio de la actitud física del comportamiento no tiene la fuerza de provocar el cambio. Y este es un mundo que se empeña en que te concentres en que si cambias tu conducta vas a cambiar los resultados. Y te puedo asegurar que por más que haya miles que digan que sí han conseguido otros resultados cambiando sus actos, quiero que le veas los ojos y que veas si hay paz o no hay paz, si hay plenitud o no hay plenitud, si hay gozo o si no hay gozo. Porque por supuesto estamos hablando de ese resultado, de la conciencia plena, no de los logros del sacrificio. El sacrificio tiene sus logros, por supuesto, pero tienen los ojos del sacrificio. Y ese es un debate que todos los hermanitos estamos aprendiendo a renunciar, aprendiendo a pescarnos para seguir, para dejar, para renunciar a seguir buscando las baratijas del mundo. Lo voy a leer, es muy cortito. Estoy en el párrafo 2. Dice, a ver, ¿sí lo hago? Así. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel de comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no eres, con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Después pasa a la capacidad de curar y es como que hace como un refresco mental y dice, la capacidad de curar es algo con lo que es importante que te familiarices y la empieces a internalizar como una vocación en este estado de mente, de separación, de dualidad. Que empieces a decirte, che, ¿tengo la capacidad de curar? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Es algo que puedo desarrollar? ¿Es algo que puedo aprender? Sí, definitivamente. De hecho, es urgente. ¿Y cómo voy a aprenderla? Bueno, tenés un libro, un entrenamiento, un manual y además tenés hermanos que están igual que uno buscando curar ese dolor silencioso, invisible que está ahí adentro.
curar esa identidad falsa que nunca está completo tu ser. Pero no puedo curar si yo no acepto la curación para mí. No puedo curar la mente de mi hermano que está creyendo en algo que yo ya aprendí que no es verdad, porque yo todavía tampoco lo acepto en otros aspectos para mí. Entonces es como un proceso mancomunado, muy, muy conectado. Por eso dice línea más abajo que la curación del Espíritu Santo nunca es al azar, siempre es eficaz y opera donde tiene que estar operando, aunque no sea dentro de tu marco de observación. Una curación tuya, vos sos como un eslabón de un sistema, de una cadena de curaciones. Y a lo mejor no sos ni consciente, ¿eh? Estoy completamente seguro que a veces podés pasar caminando, entrar a un local, decir dame 1 kilo de pan y te puedo asegurar que hay algo que está aconteciendo. Un efecto ahí, siempre y cuando vos seas consistente. Siempre y cuando empieces a ser consciente de esto que es el eje del tema de hoy. Las excepciones que tu mente egoica te divaga constantemente. Creyendo, por ejemplo, que voy a la verdulería a comprar algo y no hay nada importante más que algo básico, insignificante, ir y comprar y volver. Que eso no es lo mismo que cuando vos te sentás a meditar como si hablaras directamente con Dios. Eso es más importante. O que tu hijo y esto otro tienen dificultades o jerarquías distintas. Eso que está en la mente ego estableciendo excepciones para una cosa sí, una cosa no, una es importante, la otra no, lo que produce es todavía una herida, agudizar la herida de la dualidad en la mente. La empuja a un laberinto del cual después ya no tiene ni registro para salir de ahí. La consistencia, por el contrario, es tu vocación interna de aceptar curación conscientemente, sin excepciones. Sin excepciones. En reiteradas oportunidades el libro te dice, acá tenés sobre todo en el libro, las lecciones, dice, cada lección en sí misma tiene todo el potencial, pero todavía tenés muchos fundamentos para no tomar todo el potencial. Tenés muchos fundamentos y muchos miedos para no aceptar la totalidad del reino para vos. Pero la potencialidad no está dividida en las lecciones, no está dividida en los perdones, no está dividida en tus instantes de luz. Es consistente. Y cuando te animás a ver esto de cerca, no puede ser de otra manera. Está respetando profundamente una lógica sanadora de pe a pa, de principio a fin. Si de verdad es uno, todo uno, estas excepciones que mi ego plantea no pueden ser reales o concretas. Son más bien defensas, son más bien arrogancias, son más bien victimizaciones, juicios, prejuicios, confusiones, todo lo que entra en esa bolsa. Pero a medida que vos vas poniendo un poquito de luz, aceptando un poquito de luz, aceptando la curación, desarrollando la capacidad que tiene la mente de curar, vas a notar que no hay excepciones no hay excepciones. Si hubiese excepciones, tendría que decir, bueno, Dios acá no está, me tengo que ocupar yo. Dios acá no está, me ocupo yo. Dios, a ver si está el Espíritu Santo acá, que se ocupe el Espíritu Santo. Y acá sí, y ahí no. Y esto es difícil y esto es fácil. Y acordate que hay un principio fundamental en el libro, en un curso de milagros, que es no hay grados de dificultad. Este es un principio de carácter fundamental en la comprensión del texto, porque que sea así, que no haya grados de dificultad, es decir, que no existen excepciones, no es meramente algo radical o totalitario. Viene de que no existe otro amor o otra fuente que la fuente creadora.
Si hubiese distintos tipos, si Dios tuviera distintos tipos de amor, distintos tipos de creadores, de co-creadores, distintos tipos de hijos, claro, bueno, entonces sí sería lógico. Este es más importante, aquel tiene más amor, este un poquito menos. No es como acá en el planeta Tierra que tenés 3 o 4 hijos, son todos distintos y puedes amar a uno más, a otro menos y después decir que son todos iguales. No, no. Si es uno solo la fuente y no hay distintos tipos de amor, porque no hay distintos tipos de creaciones, tiene mucha lógica que no haya grados de dificultad en un milagro. Y los grados de dificultad, traducido a esta lectura, son las excepciones que tu ego plantea para pasar desapercibida una curación. Para decir, acá estoy bien, ¿qué voy a curar si me siento bien? ¿Cómo que no? Vos estás ahí asociándote a que el cuerpo no tiene ninguna demanda puntual, tu proyección del tiempo no tiene ninguna demanda puntual, entonces no hay curación. No, sí hay curación. Y siempre, pero constantemente está la capacidad que puedas desarrollar la curación, que puedas desarrollar la comunicación. En eso no hay descanso, pero tampoco fatiga. Porque, y por eso tiene 2 párrafos dedicados a decirte, la curación es esto, el miedo es esto. La curación armoniza, el miedo no. La curación da alegría, el miedo no. La curación aumenta el gozo, el miedo aumenta el temor. El miedo aumenta el temor, algo así. Lo enumera, hace cuestión, la curación es esto, el miedo es esto. La curación es esto, el miedo es esto. Porque en esa culpa internalizada tenemos mucho miedo de sanar. Hay mucho miedo a la sanación, mucho miedo a la curación. Creemos, ah, se confunde curación con magia. Se confunde curación con los aspectos de especialismo que tiene el ego. Por eso habla del sanador que no ha curado, el sanador que no se ha sanado, el sanador que busca la gratitud de sus hermanos, el sanador que busca intercambios con los hermanos, sin entender que la curación es un beneficio exclusivamente para aquel que la acepta. Porque la recompensa grosa es que vos puedas experimentar el poder natural de la mente que Dios creó. Y para que vos puedas experimentar el poder natural de la mente que Dios creó, en esta etapa hay que ser muy consistentes. Muy consistentes. No fanáticos, consistentes. No extremistas, consistentes. No fundamentalistas, no puristas del curso milagro. Consistentes en tu aprendizaje. Consistente en tu aprendizaje de aprender a curar. ¿No? Entonces pasa que en este mundo, cuando decís voy a curar, entra la magia, el especialismo, entra la idea de que uno le da a otro algo que el otro no tiene y que le debe devolver alguna especie de gratitud. Entonces ahí la magia se vuelve, esos actos mágicos de curación hacen entrar al que quiere curarse con excepciones, con escepticismo, al que intenta curar, aunque tenga una buena intención, aunque sea noble, ponerse a cargo de algo le hace sentir más temor que alegría, que gozo, que confianza en el servicio que está dando. ¿Ibas a decir algo, Sandri? Sí, eso, cuando dijiste que en el tema de la curación y que uno puede ir hasta la verdulería o escuchar una voz o algo, y después de esta mañana que yo iba, esta mañana estaba yendo a buscar una ropa a la casa de una chica que hace arreglos,
en el medio veo tu mensaje y me vuelvo en 10 minutos a casa. Termina eso y me voy a la casa de esta chica a buscar la ropa. Y ella tiene 2 hijos. El mayor sí lo conozco porque está más en la casa. Pero el chiquito está siempre en la escuela, a la hora que yo voy. Y bueno, yo llego antes al mediodía, porque bueno, llegué más temprano. Y sí me sorprendió porque el nene baja, me saluda y me dice, ¿qué tenés en la bolsa? Le digo, los mandados del chino. Ah, me dice, mira. Y después viene corriendo y me pega un abrazo. Y yo no lo había visto nunca al nene. O sea, sabía que mi amiga tenía 2 hijos. Y me agarró tanto como de sorpresa que dije, qué abrazo. O sea, es como que quedé, o sea, lo abracé también, pero él apoyó hasta la carita, todo acá en la panza, porque tiene 7 años, peticito, y se me abrazó así, y yo dije, bueno, y no sabía cómo interpretarlo. O sea, lo abracé todo, le di un beso, después cuando ya me fui, pero no me esperaba ese abrazo para nada. O sea, para nada. Pero Muy bueno, no sé bien. cómo. Sí, Sin eso pasó al medio. interpretaciones, sin interpretaciones, sintiendo, sintiendo, Claro. Ujú. sintiendo, aceptando, Sí, sorprendiéndose, la capacidad de sorprenderse. sí, sí. Aparte un amor el nene y bueno, eso, ¿qué compraste? ¿Qué tenés? Le digo, mirá, le digo, en la bolsita eran 2 cosas del chino nada más. ¡Qué lindo! O sea, y era mercadería, era arroz, o sea, y me dijo, qué lindo lo que había comprado. Y vino, me abrazó y con una intensidad fuerte, fuerte me abraza que yo me quedé helada. Y dije, wow, ¿qué está pasando acá? Pero bueno. Tómalo. Fue muy lindo, o sea, es como que sentí una sensación muy, muy linda, porque una criatura así tan chiquita y que no me conocía, porque no me había visto nunca. Así que, pero bueno. Recibilo, recibilo. Sí, Fer, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo se me viene, como ahí cuando nos estamos controlando y con ideas antes ya, y tenemos la defensa baja porque decimos un niño no nos puede hacer nada, como que nos permitimos esos instantes que se dan y nos sorprenden, digamos, se me hace. Y otra cosa que mientras hablabas también es las ideas preconcebidas que tengo de paz o de lo que sea o de estar tranquilo. Y cómo cuando no se da de esa forma me empiezo a dudar o a decir qué está pasando. Y puede ser que como sea algo desconocido, se produzcan incluso los, como cualquier sensación, emoción que el cuerpo también la experimenta, digamos. Eh, Puede ser algo que no lo tenga asociado a la paz o a la idea que yo tengo de cómo me debería sentir cuando sea más Claro. espiritual o cuando deje un poco el ego de lado. Y entonces es como que se producen ahí unas cositas. Se me venían esas dos cosas. Sí, 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 totalmente. Mentalidad abierta, mente abierta, es fundamental. La mentalidad abierta es uno de los aspectos que el estudiante de un curso de milagros aprende a desarrollar. Está la parte del manual. Y este es un texto, acordate que ya habló. Vas a perder fuerza como maestro y como estudiante si no te das cuenta que tu capacidad de curar debe ser desarrollada. Está indicando que tenés una capacidad, que esa capacidad la tenés como para experimentar en el cuerpo, pero tu decisión no está activa. Puedes no sentirte digno, puedes que no te importa, o querer que no te importa, o que tiene que curar otro, pero tu mente es fundamental que sea curada y por lo tanto tiene que aprender a curar. Mentalidad abierta es un aspecto
que los estudiantes del curso de milagros les toca mentalidad abierta, confianza, júbilo, generosidad. Bueno, son como unos 20 y pico que están en el manual. Ahora me acuerdo de esto. La mentalidad abierta te permite observar sin juicio, con mucha aceptación, la escena donde estás. Porque ese niño te abraza, pero seguramente también guiado. Un niño que te pone ahí sin prejuicio fue y te abraza, te da un gesto de cariño gratis, incondicional, genuino. Que nosotros, Sandra, ya venimos trabajando que en un entorno donde el ego manda, el ego no da, negocia. Y lo hace en esto, para darle un poco más de marco, mamá o papá 100% identificados con su ego, no dan cariño al hijo, no lo dan, lo negocian. Aunque suene durísimo, en este mundo, todo es duro en este mundo de tiempo y de materia. Y Dani, ahora, ¿sabes qué pensé? ¿Sabes sí, qué pensé sí, cuando él más o me menos da todo imagino. esto? No, que dije, ¿cómo se lo devuelvo? Ahí tenés, mira, Sí, pero ¿cómo le devuelvo tanto amor, tanta luz, tanta pureza, ese abrazo fuerte? O ahí sea, tenés. lo vi todo, lo sentí todo. Digo, ¿cómo le devuelvo todo esto, toda esta luz? Eso pensé yo, Copi, como vos ¿Sabes decís, cómo? Aplicando el curso Milagros ahora mismo, ¿sabes cómo se lo podés devolver? Aceptándolo de todo corazón. claro, Porque dar y recibir son en verdad lo mismo. lo mismo, claro. De hecho, Pero hay una parte sí, que es textual, dice, creo que es al comienzo del libro de ejercicios. El niño se tropieza por accidente con el adulto y esta vez el adulto no lo reta, se miran, se conectan, se comunican sus mentes y está sucediendo la experiencia. Así lo dice el libro, creo que en la introducción, por ahí no me acuerdo. Entonces, no es algo que yo pueda devolver, no le puedes devolver el amor a Dios, no le puedes devolver la creación que te dio al crearte. Solo hay una voluntad y es que la tomes, que te identifiques tan niña como ese niño y la tomes y sientas que estás siendo testigo de algo que habías perdido, que es ese contacto profundo y simple con el amor mismo. Después en el ejemplo ese que estoy contando, dice, el niño, el adulto sigue su camino y el niño sigue el suyo y nunca más en el plano se ven, pero estuvo el propósito. Después hay otro tipo de relaciones que perduran un poco más en el tiempo, cuando comprenden, ¿no?, su propósito, también se desaparecen, y hay otras mucho más profundas que avanzan, avanzan, continúan en el tiempo profundamente, profundamente unidos. Creo que está en el tema, en un capítulo de las relaciones, no del entrenamiento. Pero hace esos tres ejemplos. Por eso digo, no dudes, no hagas excepciones de que estás yendo con la bolsita de las compras y que está ahí mismo, todo el capital y todo el potencial de la obra. Pero hay que tener mucha humildad, mucha renuncia, mucha entrega para poder aceptarlo. Cuando estás ahí con la bolsita del súper caminando por la calle en piloto automático, como si solo fueras un cuerpo caminando por una vereda, sin más que eso, estás dormido, literalmente, literalmente. Jesús le llama a eso los sueños diurnos. Hacer esos trayectos es lo mismo que cuando crees que te vas a la cama y te despertás como si fuera otro día. Aprender a no hacer excepciones es aprender que no hay grado de dificultad en los milagros y no es una actividad que va a desgastarte, ¿no? El ego cree que es imposible estar despierto
conscientemente, entonces, ¿no?, tiene que buscar sus momentos de descanso. Pero bueno, ya sabemos que funciona de manera opuesta el pensamiento egoico. Acuérdate que el descanso proviene de despertar y no de dormir. Eso significa que vos vas a descansar cuando tu mente deje de cargar ideas, locuras de muerte, de sacrificio, de pobreza, de dolor, de competencia, como decía Fer al comienzo. Una carrera, esto, ¿no? Ahí es donde se nos veda, se nos censura la visión. Y Jesús dice en el libro, ojo, que la idea de competir está profundamente enquistada en la mente que duerme todavía, porque es el principio del especialismo, es el principio del miedo, que mi hermano se quede con algo que es para mí, que mi hermano llegue a Dios antes que yo y que él sea más bendito que yo. Y esto parece una tontería, pero internamente mueve mucho. Y gracias a Isma y Alfon, lo veo. Bueno, ellos, vamos a suponer que no vamos a hablar del curso militar, suponemos que no hay espiritualidad, y yo le estoy contando, che, tengo 2 hijos, son hermosos, son re chiquitos, están así como, viste, que son todos, que dicen que los nenes son todos hermosos y todo inocente y bueno y tierno y dulce y todo eso, pero vos sabés que incluso son muy amados, respetados, papás conscientes, toda la bola. Pero cuando yo le doy un cariño a uno, el otro viene corriendo a entrometerse, a interrumpir. Y cuando uno tiene un juguete y el otro no tiene, se quieren sacar los ojos. Y cuando felicitas a uno, el otro viene a querer ser felicitado. Y voy a decir, ¿cómo puede estar esa interacción con tanta inocencia, siendo tan pequeño y todo? ¿Qué instinto lo mueve? ¿Y por qué se pelean y compiten a ver a quién papá y mamá miran más? ¿Y por qué se ponen celosos de los cumpleaños? Porque por más que sean pequeñitos, dulces, hermosos, inocentes, súper tiernos, ya está en el plano de la separación, en el plano de la dualidad. Y ahí es donde estás viendo que tu hermano, el que es tu enemigo. El que me está quitando el chupetín es mi enemigo. Aquel que está abrazado y cuidado por mi papá y no soy yo, es mi enemigo. Y mirá que le explicamos que el amor es igual y todo el sermón, pero no alcanza. Porque papá y mamá digan que aman por igual. Porque ellos adentro están experimentando otra cosa, están experimentando miedo. Esa ha sido una lección hermosa, porque además me di cuenta, claro, porque en el libro te dicen hermano, y vos cuando pensás en hermano no pensás en alguien que odies, o pensás en alguien que amás, qué sé yo, no sé, tiene otra tónica. Pero no, se hace referencia a esto. No, mi hermano va a ser más amado, mi hermano va a tener, yo quiero algo de eso también. Es muy interesante perdonarse por, por esa percepción del hermano. También en este texto habla, ¿no?, de empezar a ver esto de la inmutabilidad de la mente, que recuerdes, que veas, entre comillas, ver, ¿no?, que tu mente, que la mente de tu hermano, sea lo que sea, es inalterable tanto como la tuya. Es como un recuerdo directo que fortalece la capacidad de curar. Pero en el párrafo 7 hay un texto formidable que no podíamos dejar de leerlo directo. No sé si acomodaste el micrófono y querés leerlo. No. Bueno, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? ¿O lo leo yo acá?
Está ahí lo tengo si querés. Uy, Dale, léelo, lee el 7 y por la mitad del párrafo te voy a detener un momento. dale. ¿Completo del principio? Sí, Ok. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Esto se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. bien, esto va ahí un segundo. Si han escuchado atentamente eso, esa es la descripción clásica de lo que pasa en la mayoría de las relaciones, particularmente la de pareja o la de amistad. Uno cree que le sana al otro, uno cree que le complementa al otro, que le da al otro, y que por algún motivo nunca se devuelve lo mismo que uno da. Un clásico de las relaciones especiales del ego humano. Nunca se alcanza a devolver lo que di, lo que hice, lo que gestioné. Un clásico. Ya voy, hijo. Estoy acá. Sí, continúa, por favor, Fer. Ok. Esto es muy Entonces, importante lo que viene ahora. el verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Bien. Ahí lo está diciendo. El verdadero aprendizaje es constante y es tan vital en su poder de producir cambios que puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Eso es lo que yo le decía hace un rato. Lo formidable de ese aprendizaje, al que se llega a esa experiencia con constancia, en querer aprender, en querer desarrollar la curación. Pero en los renglones previos dice, el hermano que está juzgando que no recibe lo que dio, no está entendiendo su vocación de aprendizaje, no está entendiendo la vocación de la gratitud, que es la que lleva a la mente a un estado de gracia. Una mente en estado de gracia le resulta imposible experimentar algún tipo de carencia, algún tipo de conflicto, porque está en gracia. Y ese es un estado que está ahí para vos, para mí, para todo el mundo, por igual, por igual. Pero tenés que activar tu decisión, tenés que activar tu GPS. De llevar tu mente para aquella playa. Sí, Fer, continúa, por favor. Entonces, volvemos a repetir eso. Ello se debe Sí, a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se haya dado para cambiar. Esto no... ¿vieron? Sí, Perdón, sí, el sí. cambio de mentalidad es en el instrumento más poderoso que jamás se haya podido contemplar. Sería la mente, Acá ¿no? estamos, claro, Ok. la mente que Dios creó, no la mente que Dios creó. Esa mente, Mm. esa mente. Continúa, por favor. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así
puedes aprender que tu mente es inmutable. Lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Sí, es fuertísimo estas líneas que Fer compartió. Tiene un mensaje fuertísimo. No hace falta entenderlo, hace falta respirarlo y dejar que internalice por el sistema. Es cambiar de mentalidad respecto de lo que vos creías como tu mente. Que no es distinto cuando te dice cambiar de mentalidad respecto a lo que estás creyendo que eres. Cambiar de mentalidad respecto a lo que vos estás creyendo que vas a hacer cuando no tengas cuerpo. Cambiar de mentalidad respecto de lo que recordás o crees haber vivido en el tiempo. Para cambiar de mentalidad hay que tener una pequeña dosis de buena voluntad, verdadera humildad, ¿no? Verdadera honestidad. Y ahí podés empezar a sentir esto de cambié de mentalidad al respecto. Como dicen muchos maestros, el cambio de mentalidad no es un camino de 50 años de hábitos de monje. Es un pensamiento de distancia. Es un pensamiento que corre. Pero tiene que ser consistente. Porque el ego tiene una vorágine, tiene una inercia. Sí, Fer, decime. No, sí, y con esto, eh, quizás en otro momento, o cuando leíamos cosas parecidas en otro momento de las clases, eh, o sea, por cómo venimos en el mundo y por cómo el ego, el sistema de pensamiento egoico, que lo venimos trayendo hace un montón, experimentándolo, decimos, sí, está todo muy lindo, pero esa no me la creo porque yo no soy tan... Y hay un especialismo para atrás, porque parece que el especialismo es solo lo positivo, lo grandilocuente, pero todo es especialismo, toda forma de diferencia de no creer, por ejemplo, eso. Si bien nos cuesta, Claro, pero bueno, o sea, eso. sí, tal cual. Cuesta eso. Y cerrando un poco, el párrafo 10 y el párrafo 11 son verdaderamente muy, pero muy, muy, muy amorosos. Ya tiene como una parte así de muy personalísima de un Jesús que te dice, ven a mí porque yo no me olvido de mi Padre. Entonces vos, cuando venís a mí, te recordás a ti mismo. Es como verdaderamente una carta de amor que Él te escribe a vos diciéndote por qué yo puedo ser tan importante para vos. Porque yo ya no tengo cuerpo para compartir contigo. Yo solo puedo compartir la mente que Dios creó que te corresponde. Y como yo ya no puedo olvidar a mi Padre, cuando vos venís a mí, te acordás de Él. Entonces acá hace una imagen que es no de un Jesús que ya no tiene barba, no tiene cuerpo, sino que es una presencia nítida, una presencia luminosa que te invita a que te acerques o que lo recuerdes, porque es un puente, es un hermano que como no tiene ilusión en sí mismo, atraerlo, entre comillas, no sé cómo decirlo, ¿no? Invocarlo, como te surja, ¿no? Con toda confianza y con todo respeto, te hace recordar este amor, te hace recordar la verdad de este amor que no tiene grado de dificultad, este amor que es incondicional, este amor que Sandra con mucha inocencia quería devolver. No puedes devolver, es tuyo, y lo único que puedes hacer es tomarlo y seguir tomándolo y tomarlo hasta que llenes tus arcas de ese amor, de esa voluntad, de esa fuerza, de esa unidad. Tenemos un hermano mayor, ¿no? Este Jesús, que está cumpliendo ahora su propósito en la expiación. Voy a leer un par de oraciones porque realmente son muy conmovedoras estas. Quiero que
las recibas como si es, como lo que es, una carta un mail, una carta que te manda un hermano que te ama sin cuerpo. Dice, no puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto de ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla esa sola mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estarás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que lo veamos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes. Y mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se le dará la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, que ve el altar de Dios en todos. Y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Gracias, mis amadísimos y poderosos hermanos.